Hay momentos difíciles de la vida que tú no sabes cómo avanzar. Y ahí uno dice, ¿qué hago? ¿Me quedo aquí o continúo? ¿O pierdo o gano? Y uno dice, no sabe ni qué hacer. Uno de los momentos más difíciles, los narra las Sagradas Escrituras, es la muerte de uno de los grandes hombres llamado Moisés. Cuando Moisés muere, el libro de Josué es considerado el libro de la continuación. Pero aquí, ¿cómo se continúa? El hombre, el gigante, el que había estado, el que había hablado con Dios, el que le vio la espalda a Dios, había muerto. Un hombre de 120 años y donde Dios le permitió tener la vista 20/20 para que lograra ver a la distancia la tierra prometida. Se había acabado. Un liderazgo terminó. Ahora muchas veces nosotros en nuestra vida, yo creo que la vida se compone por ciclos, ¿no? Y tú no sabes qué viene más. Y llegas ahí y dices, ¿qué hago aquí? ¿Cómo avanzo? Llegas, terminas la universidad, terminas un ciclo de tu vida, nace tu hijo, o llegas a un trabajo, o termina ese trabajo, o yo qué sé, un ciclo de tu vida va a empezar. Y aunque parezca difícil, tú dices, ¿cómo voy a hacer aquí? La Biblia nos habla de eso. A Josué se le dijo que él tenía que avanzar y que tenía que avanzar porque lo que venía de ahí en adelante estaba con él. Y la frase célebre que Moisés le dice es, no te detengas, no te detengas y sé valiente. Entonces necesitamos de valentía muchas veces para podernos levantar. Se puede ver que Dios le da a Josué este momento de su vida para que él continúe. Allí, cuando Dios le dice a Josué que avanzara para que todavía no había terminado el plan, era porque hay un plan. Y esto es algo que tú y yo tenemos que mirar. Cuando nos encontramos así, que no sabemos qué hacer, estamos como que diciendo, ¿qué va a pasar aquí? ¿Qué voy a hacer? Aquí lo que tienes que buscar es la ruta de dónde está el plan de Dios. Porque si tú no encuentras la ruta del plan de Dios, vas a estar perdido y vas a someterte a algo sumamente difícil que muchos de nosotros lo hemos experimentado, y es un grado de fracaso y de frustración terrible. No me sale. Hay un cuento muy bonito, un cuento infantil, que dice que una zorrita, un animalito, llegó una noche de luna llena. Hay que aclararlo, ¿no? Una noche de luna llena y iba pasando por debajo de una parra, una matica de uva, y vio un gajo de uvas muy dulce, se veía jugoso, y dijo, pues ahora mismo me lo voy a comer. Y entonces se preparó y empezó a dar saltos, y llegaba casi las podía oler. Cuando llegaba las podía oler y las agarraba, pero poco a poco se fue cansando y ya el salto era menos, ya el salto ya no daba igual, sus músculos ya estaban cansados, y en última dijo, pues ni tan dulces serían, ¿no? Ya ahí viene. Frustrada, se fue y dijo, mañana será otro día. ¿Cuántas veces has escuchado esta frase? Mañana será otro día. Acuéstate, ya verá. Frustración. Ya verá que de pronto te va mejor después. Cuando hacemos las cosas en nuestras propias fuerzas, lo que vamos a conseguir es cansando. Porque cuando no logras cuadrar la ruta de Dios, nos perdemos. Me pasó muchas veces. Me encontraba perdido en la vida, tenía que avanzar, no sabía qué. Y yo decía, ¿será que lo hago de esta manera? Voy al banco, presto plata, le digo a un amigo que me da esto, lo otro. Y al final de cuentas, lo que estamos haciendo es siguiendo la voz de los hombres y no la voz de Dios. Y esto es importante ahí. Quiero que sepas una cosa, Dios es un Dios de planes y de propósitos. Entonces, cuando tú llegas ahí, que no puedes avanzar,
rápidamente lo que tienes que decirle a Dios es: ¿cuál es tu propósito? ¿A qué me llevas tú aquí? Yo tengo un propósito en esta vida. Señor, muéstramelo. Me encuentro aquí abatido. Voy a la oración. David, escucha esto. Dios tenía un propósito con David, y era convertirlo en el rey, y no cualquier rey, en el mejor de los reyes que ha tenido la historia. Que todo el mundo habla de David. O sea, eso no es cualquiera, no es que no. David es David y de ahí para allá, ¿no? No un Blues Ultra. Después de David, Salomón. Entonces, te quiero decir, cuando David se encontraba en el momento difícil de su vida, lo que primero que iba a buscar en oración a Dios era decirle: Señor, ¿cuáles son tus planes conmigo y el propósito? Inmediatamente Dios usaba al sacerdote para que le diera una palabra para que él empezara a avanzar. Clarísimo. Quiero que lo tengas en cuenta. La palabra no puede ser revelada muchas veces a ti. Se le es dado a otra persona para que ese líder profetice sobre ti, te unja y te bendiga. A veces dice: pero es que yo soy el que estoy orando. Pues de malas. Tu oración y tu bendición va a venir por medio de la unción de ese profeta, o de ese hombre, de ese pastor, o de ese ungido que Dios te va a tener. Es que Dios va a usar la labor de Dios, es jerárquica, y va a usar esa forma jerárquica para ungirte. La unción de Josué vino porque Moisés impuso las manos sobre él. Dios le dio el poder a Moisés, y le dijo: Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, impón en él las manos sobre él y transfiérele lo que yo te he dado. Wow, esto es interesantísimo. Y nosotros: no, es que yo lo tengo cuadrado de esta otra manera, y es que a mí me parece así. No te funciona. Si Dios te puso ahí, al lado de ese profeta, de ese varón de Dios, de esa mujer, pregúntele al Señor cuál es el propósito, el plan que Él tiene de ponerte en ese liderazgo. Mire, yo por eso le suelo decir a la gente: mire, por favor, cuiden su ministerio. Dios le da un ministerio, y te da un ministerio pequeño como por probarte a ver cómo funciona. Y uno ve pasar a la gente incumpliendo la labor ministerial. Ya llegan por llegar, como que les parece igual, como que hoy vengo, ahí me siento, me aplasto y no hago más nada. Ojo con eso, porque ahí es donde tú debes de preguntarle al Señor: ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el plan que tú tienes? Mi nombre es Mauricio Mendoza, y nos vemos en la próxima conexión.